¿Qué le parece entonces el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos tengan todos el consenso de que efectivamente Cuba debe estar incluida en la próxima cumbre y que solo sean Estados Unidos y Canadá los que estén en contra? Ya le digo, esa es la gran contribución de esta cumbre, por eso no quiero catalogarla como éxito o fracaso. No se dio un documento final, pero se dieron importantes pasos. Y creo que América Latina está pasando de la oscura y triste noche del consenso de Washington a una primavera del consenso sin Washington. ¿Es cierto que no podría haber una próxima cumbre? O sea, por lo menos el canciller venezolano ha dicho que sin la incursión, la inclusión de Cuba en la próxima cumbre, los países del ALBA no van a asistir. Y muchos dicen que Panamá 2015 no sería cumbre si no se aborda este tema de Cuba. Es que es imposible pues seguir sosteniendo la cumbre de las Américas sin países americanos injustificadamente segregados, excluidos. Es imposible sostener aquello. Y le insisto, si queremos los países latinoamericanos que escoge Estados Unidos ir a conversar con Estados Unidos y con Canadá, bueno, llamémosle conversatorio con la América anglosajona, por ahí una parte francesa, pero no llamemos cumbre de las Américas. Claro, pero el presidente Obama ha dicho que está dispuesto a dialogar con las autoridades del gobierno cubano si hay una postura de flexibilidad en temas como los derechos humanos, el tema de la democracia en el país, partido único. Maravilloso, estoy de acuerdo. Entonces que eliminen Guantánamo, pues qué mayor atropello de los derechos humanos y la soberanía de un país. Por favor, con todo el respeto al presidente Obama, y yo lo considero mucho personalmente, creo que es una gran persona, ¿quién es él para convertirse en árbitro del bien y del mal, decidir qué es dictadura, qué es democracia? Ya basta, yo creo que la historia nos ha enseñado bastante sobre la doble moral que ha tenido Estados Unidos en cuanto a relaciones internacionales. Pero entonces, presidente Correa, ¿para qué sirvió una de esas pocas cumbres donde sí hubo un documento firmado, que fue la Carta Interamericana de Democracia, que estipula un poco, ¿verdad?, hacia dónde va la democracia ¿Por quién? En el continente? Y la democracia liberal occidental, ¿quién dijo que es el único modelo de democracia, por el amor de Dios? Y empecemos a conversar lo que usted quiera. Yo creo que lo primero en saber, estar consciente de que existen cambios en Cuba, algunos cambios en Cuba son Fidel, Raúl, el pueblo cubano, pero nadie le va a imponer esos cambios, él lo va a decidir soberanamente. Pero lo que es claro, que es un atropello al derecho internacional, a los derechos humanos, a la soberanía de Cuba, condenado decenas de veces por las Naciones Unidas, por la inmensa mayoría de naciones, es el bloqueo criminal de la economía más grande del mundo, por más de casi medio siglo ya, a Cuba. Eso sí es concreto, evidente, urgente. Entonces creo que el primer paso es levantar ese bloqueo criminal. Y es un tema en el que Estados Unidos ha quedado en prácticamente total aislamiento. Le insisto, es la doble moral. Se pasan hablando de derechos humanos. ¿Qué peor atentado de derechos humanos que las torturas en Guantánamo? Tener una base extranjera en un país soberano como Cuba. Y por supuesto el criminal bloqueo. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión, en la correcta prioridad. Hablando de los temas que se trataron ahí, por ejemplo, el tema de la educación, fue un tema importantísimo. Incluso se utilizó la presencia de Shakira como celebridad mundial en la cumbre de los empresarios para un poco solidarizar a estas grandes fortunas que estaban en esa sala, de decir que obviamente por cada dólar que se pudiera recaudar después, un joven capacitado podría retribuirlo a la sociedad en $17. Una ecuación que no sé cómo se realizó, pero que bueno, mostraba la prosperidad y el beneficio de la educación. Su gobierno tiene entre las prioridades la educación, pero está pasando por una reforma bastante grande. 14 universidades cerradas y 8 he leído que tienen que hacer correcciones en sus sistemas y frenar incluso matrículas de algunas carreras. ¿Qué está pasando? Pero déjeme comentar primero lo de Shakira y los empresarios. Esas cosas no las vamos a solucionar con la caridad. Lo vamos a solucionar con justicia institucionalizada. Estados que pasen de las manos de una burguesía a las grandes mayorías. Estados burgueses, estados populares, que garanticen ese derecho fundamental de las personas y para el desarrollo, que es la educación. Y ahora que lo menciona, esa fue otro dolor de no asistir a Colombia, no ver a Shakira. En todo caso, aquí o sea, que usted querría grabar un disco con Shakira, ya que le gusta cantar, ¿o qué? Bueno, es una artista muy importante y Cartagena, India, no conozco, también me dolió mucho no poder conocer esa bellísima, esa Estaba joya. Bellísima, dicen que escondieron hasta los mendigos y lo feo de la ciudad. Es una joya latinoamericana. Yo y por supuesto, visitar Colombia. Los colombianos, y sobre todo las colombianas, son encantadores. En todo caso, con respecto a su inquietud, sí, estamos conscientes, hablamos claro aquí, no perdernos. Algunas veces se confunde democracia con mediocridad. Sin excelencia educativa, sin crecimiento del talento humano, no tendremos desarrollo, buen vivir, no podremos salir de la pobreza. Y aquí nuestro sistema educativo
era extremadamente pobre, llámese básico, secundario o superior, de nivel universitario. Y hemos tenido que tomar medidas muy duras, pero necesarias. En la época neoliberal se mercantilizó hasta la educación, desertó el Estado de sus funciones esenciales, garantizar el derecho a educación, y se lo dejaron también al mercado. Y se crearon a diestra y siniestra, con complicidad del poder político, legisladores, porque se hacían leyes para aprobar esas universidades, y muchos de los que aprobaban esas leyes se graduaban después de esas universidades, en 6 meses de doctores en Derecho. Se aprobaron decenas de universidades que no reunían los requisitos ni para ser un centro de capacitación. Entonces hemos tenido que tomar medidas muy duras gracias a la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Esto es en estricto apego a la ley, nos lo permite la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada hace algunos meses en Ecuador. Tomamos 2 evaluaciones, la primera hace 18 meses, 4 categorías, A, B, C, D, E. Las universidades que tuvieron calificación E tenían una segunda oportunidad si no iban a ser cerradas, se advirtió, 18 meses. Tomamos esa nueva evaluación, 14 universidades repitieron contundentemente la calificación E, han sido cerradas. Hay cerca de 40.000 estudiantes a los cuales se les está presentando un plan de contingencia, becas, otras universidades, pero por supuesto, tiene que haber también un sacrificio de su parte. Nosotros no estamos creando el problema, lo estamos solucionando. Medidas duras, pero necesarias, inéditas tal vez, en Ecuador seguro, y probablemente en nuestra América, cerrar 14 universidades que no tenían el nivel académico necesario y eran un completo fraude, engaño social. 8 pasan con condiciones, se acabó esa alcahuetería de la educación a distancia, que son simples negocios, carreras para las cuales no tenían capacidad. O sea que aquí no va a haber educación a distancia. Para esas universidades. Para esas 8. Y 4 universidades lograron pasar la prueba, superar su calificación E. Ahora, hablando de la educación primaria, que es la base de todo el sistema de educación, estuve leyendo en muchos de los periódicos que aunque se reconoce que el gobierno ha hecho bastante, sobre todo por mejorar la capacidad del maestro, porque ahí comienza toda esta cadena. Si no hay maestros preparados, capacitados, motivados y bien pagados, la educación primaria es un desastre. Estaba viendo que hay muchos resultados, pero que todavía la gente quisiera ver una reforma integral de educación. ¿Es posible hacerla? Bueno, ¿dónde vive esa gente? Porque la reforma integral de la educación se le está haciendo hace 5 años. Pero no se ha terminado. Por supuesto, y además que los resultados en educación no es que se ven al año siguiente, se ven después de 10, 12 años, cuando salgan las nuevas generaciones que totalmente disfrutaron, aprovecharon o se educaron en el nuevo sistema. Pero, por ejemplo, hay avances muy importantes. Antes de nuestro gobierno, la tasa de educación, de matriculación en educación básica, era 89%. Hoy estamos en el 96%, con lo cual ya alcanzamos el objetivo del milenio, para el cual teníamos hasta el 2015, aunque a nosotros no nos interesen esos plazos ni esos objetivos. Son objetivos mínimos. Es lo mínimo que se puede esperar. La universalización de la educación básica la alcanzamos ya en el año lectivo 2010-2011. Sabemos que en el centro de la calidad de la educación no solo se trata de cantidad, esto de la universalización es cuantitativo. Pero si es una enseñanza de pésima calidad, una educación de pésima calidad, de poco nos sirve. Tenemos que enfatizar lo cualitativo, la calidad. Y en el centro de esa calidad, de esa excelencia, están los maestros. Con malos maestros, tengan los mejores edificios, computadoras, nos sirve de muy poco. Con buenos maestros, aunque no es todo, ya es bastante para garantizar la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, empezamos la evaluación de los maestros. Tuvimos serias y violentas oposiciones de los grupos de siempre, apoderados de la educación, que se hacen llamar de extrema izquierda, pero son los mejores aliados de la extrema derecha de este país, porque no quieren que nada cambie. Y hoy se evalúan decenas de miles de maestros sin que haya ningún problema. Se organizó todo el programa de capacitación. En los próximos meses va a empezar a funcionar la nueva Universidad Nacional de Educación para garantizar la calidad de la educación. ¿Cuál era el problema que teníamos? No eran los mejores los que iban a la carrera docente, eran los peores. Acabamos de tomar examen de ingreso, que antes no había, ahora es estandarizado el examen de ingreso a las universidades, de 3.000 alumnos que se candidatizaron, que buscaron la carrera docente, solo pasaron 25, porque pusimos un puntaje mínimo para carreras como docencia, como medicina, carreras que creemos socialmente indispensables. Y nos queremos con esos 25. Y esos 25 le vamos a pagar un salario básico para que estudien pedagogía y vamos a buscar los mejores talentos de otros sectores para que si sacan más de esos 800 puntos, estudien docencia. Porque el docente debe ser el elemento más capaz. En sus manos está el presente y el futuro del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero. Entonces estamos tomando medidas radicales para mejorar la calidad. El que le dice que no hay un programa integral
creo que no vive en este país. Vamos a hacer una primera pausa, presidente, para irnos a publicidad. Regresamos enseguida. Me dará la oportunidad de ver cuáles son los comentarios y posibles preguntas que nos hacen a través de las redes sociales, @CalaCNN en Twitter y también con esa misma clave en Facebook. Estamos en vivo desde el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, con el presidente Rafael Correa. Ya volvemos. Bien, comenzó Cala con el pie en alto, ¿no? Y esta entrevista se dio en el Palacio de Carondelet, Palacio de Gobierno de Ecuador, cuando mencionaba insistentemente, aludiendo a un dictador ecuatoriano, el gran ausente, y le hizo la aclaración Rafael Correa diciendo, bueno, es Velasco Ibarra, gobernó 5 veces allá en Ecuador. Hay un gesto también importante porque Rafael Correa hoy ha salido a defender a Fernando Lugo en Paraguay, y en la entrevista, en un extremo de la misma, Cala le hace referencia a su no asistencia a la 6ª Cumbre de las Américas ahí en Cartagena, Colombia, y la crítica que Fernando Lugo hizo para que todos vayan y estén presentes ahí. Pese a todo ello, alguna diferencia momentánea, no hace mucho, de Lugo con Correa, Correa hoy saluda y ha pedido precisamente ver el tema de Fernando Lugo de inmediato. Ha sido uno de los más activos para que se solucione esa crisis que hay en Paraguay, crisis política. Y se muestra escéptico con las cumbres, el presidente Rafael Correa, porque pide que este tipo de cumbres, una se está realizando hoy en lo que es ministro de Relaciones Exteriores contra las drogas, sean más efectivas, tengan resoluciones concretas y no se dediquen simplemente al protocolo acostumbrado de este tipo de certámenes internacionales. Cala insistía ahí con cierta burla, si cantaría o bailaría con Shakira. Pasó por alto el presidente de Ecuador este tipo de lances. También señaló no confundir democracia con mediocridad. Además dijo que nuestro sistema educativo era pobre, hoy hay avances, se refiere a Ecuador. El neoliberalismo mercantilizó la educación, como se ve hoy en Chile, por ejemplo, y las protestas de los estudiantes, tanto escolares como universitarios, contra esta mercantilización de la educación. Y habló de una tasa de matrícula que ha subido en Ecuador al 96%. No sé si esto es bueno o es malo, tengo aquí un cuadro, y habla de la insatisfacción con el Estado, es de las más altas de la región a pesar de indudables mejorías, ¿no? Pero ¿cuánto ha hecho el Estado por usted y por el país? ¿Cuánto ha hecho? En promedio en América Latina, 35. Perú, 23. Quiere decir que los ciudadanos dicen, bueno, el Estado casi no ha hecho nada por mí. Puede ser un Estado grande pero débil. Bolivia, 28, Chile, 28, Brasil, 32, Colombia 37, Venezuela 42, Ecuador 50, imagínense ustedes, aquí lo tenemos con información en el último número de la revista Caretas, junio 21, apareció esta revista, y entonces está dándonos un indicador de cómo la gente siente que ha hecho el Estado por uno, y en Ecuador el nivel llega a 50. Amigos televidentes, hay mucho más con relación a esta entrevista, ya que revela temas que hoy se discuten, pero que hace, por ejemplo, 30 años, 20 años se venían planteando desde aquí. Y es la entrevista de Cala al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a regresar con otros fragmentos de esta importante entrevista, informando a nuestro público televidente con relación a temas que, por supuesto, no siempre están a la mano de ustedes. Regresamos enseguida con más con relación a esta entrevista. Volvemos.